En las sombras proféticas de la Biblia, los cuatro jinetes del Apocalipsis emergen como heraldos del fin del mundo, cada uno de los cuales personifica los mayores temores de la humanidad. Descritos por primera vez en el libro del Apocalipsis, estos misteriosos jinetes cabalgan a través de las páginas de las Escrituras, trayendo mensajes discutidos durante siglos. Juan, seguidor de Jesús, vivía aislado en la isla de Patmos, donde tuvo una visión extraordinaria, la aparición de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Representan la debilidad humana, la guerra, el hambre y la muerte, y señalan el desarrollo de acontecimientos que culminarán en el fin de los tiempos. Pero, ¿quiénes son estos caballeros y qué simbolizan? Antes de su aparición, acontecimientos y visiones importantes prepararon el terreno para su llegada. El complejo y simbólico libro del Apocalipsis se interpreta a menudo como una profecía sobre el fin de los tiempos. A partir de una visión de Dios, se le pide a Juan que registre los acontecimientos que se desarrollan. Ve el trono de Dios rodeado de ancianos y seres vivientes, representando la majestad divina. Juan es testigo de un rollo sellado con 7 sellos que contiene los juicios finales de Dios. La búsqueda de alguien digno de abrir el rollo celestial es el preludio de la apertura de los 7 sellos. Nadie resulta digno, hasta que Juan recibe una noticia extraordinaria: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado. Es Jesús quien puede abrir el libro y sus 7 sellos, trayendo consigo esperanza y redención. El viaje de Juan a través del Apocalipsis nos lleva a una comprensión más profunda de las profecías bíblicas y del destino final de la humanidad. Esta es una invitación a explorar las historias de la Biblia, a ahondar en sus misterios y buscar la verdad espiritual que revelan, copas, es decir, el tiempo de la tribulación. Estos eventos apocalípticos están simbolizados por los 4 jinetes, cada uno de los cuales representa una fuerza o juicio específico. El primer caballero, el caballero de la conquista, aparece con un arco y una corona, conquistando y para conquistar. Su apariencia evoca imágenes de guerra y conflicto, simbolizando la inestabilidad y la agitación que acompañan el surgimiento de imperios y el colapso de civilizaciones. El segundo caballero, el de la guerra, montado sobre un caballo rojo, porta una gran espada, que simboliza la violencia y la devastación que provocan los conflictos armados. Su llegada representa la escalada del caos y la destrucción en medio de la guerra. El tercer jinete, el jinete del hambre, monta un caballo negro y lleva una balanza, que simboliza la escasez y el hambre que azotan la tierra en tiempos de tribulación. Su presencia es un sombrío recordatorio de las consecuencias de la guerra y el desorden. Finalmente, al cuarto jinete, el de la muerte, montado sobre un caballo pálido, le sigue de cerca el infierno. Él representa la muerte y la desesperación que se extendieron por todo el mundo durante la tribulación, cobrando vidas y trayendo el fin a muchos. Estos 4 jinetes del Apocalipsis personifican los juicios y horrores divinos que aguardan a la humanidad durante el fin de los tiempos. Su aparición es un sombrío recordatorio de la necesidad de preparación espiritual y vigilancia ante las calamidades venideras. Por lo tanto, que podamos comprender el significado de estas visiones proféticas y prepararnos para los acontecimientos que se desarrollarán en los últimos días. Que permanezcamos firmes en la fe y confiados en la promesa de la redención definitiva. Incluso frente a las adversidades más oscuras, la corona representaba autoridad y victoria. Sin embargo, es importante considerar que las interpretaciones varían y no todos están de acuerdo con este punto de vista. El segundo jinete del Apocalipsis aparece después de la apertura del segundo sello por parte del Cordero, y monta un caballo rojo. A menudo se interpreta que este caballero simboliza la guerra y el conflicto, ya que el rojo es un color asociado con el derramamiento de sangre y la violencia. Su espada representa el poder destructivo de la guerra y su llegada evoca imágenes de batalla y caos. El tercer jinete, montado en un caballo negro, es el portador del hambre y la escasez. El color negro simboliza el duelo y la desesperación, mientras que la balanza que sostiene representa la escasez y la necesidad de equilibrio en los recursos. Su apariencia es un sombrío recordatorio de las consecuencias de la guerra y el desorden, que a menudo conducen al hambre y las privaciones. Finalmente, el cuarto jinete, montado en un caballo pálido, es la personificación de la muerte y el infierno. Su llegada va acompañada del Hades, que simboliza la muerte y la desesperación que se extendió por el mundo durante la tribulación. Su presencia es un sombrío recordatorio de la mortalidad humana y del final inevitable que nos espera a todos. Estos 4 jinetes del Apocalipsis personifican los juicios y horrores divinos que aguardan a la humanidad durante el fin de los tiempos. Su aparición es un sombrío recordatorio de la necesidad de preparación espiritual y vigilancia ante las calamidades venideras. No se cansa,
de modo que muchos lo seguirían ciegamente. Este líder, conocido como el Anticristo, no solo desafiaría a Dios, sino que también se posicionaría como una figura de adoración y autoridad suprema. Como se menciona en las epístolas de Juan, el Anticristo es descrito como alguien que se opone directamente a Dios e incluso se proclama Dios. Su ascenso al poder marca el comienzo de un periodo de gran tribulación y sufrimiento para la humanidad, como lo profetiza la Biblia. El Anticristo, aunque pueda parecer un líder carismático y aparentemente benévolo, en realidad es una figura engañosa y malvada. Su reinado estará marcado por la persecución de los fieles, falsos milagros y engaños que llevarán a muchos a la ruina espiritual. Sin embargo, la profecía bíblica también ofrece esperanza, ya que revela que el Anticristo será derrotado por el regreso triunfal de Jesucristo. Su tiranía llegará a su fin y la justicia divina prevalecerá sobre el mal. Cuando se abre el segundo sello, la guerra y el conflicto se intensifican, como una tormenta que se acerca, trayendo consigo un torbellino de destrucción y caos. El jinete montado en el caballo rojo representa la carnicería y la violencia que asola la tierra, quitando la paz e incitando a la humanidad a la guerra. El color rojo del caballo es un vívido recordatorio de la sangre derramada y las vidas perdidas en la batalla. La espada que porta es un arma poderosa que simboliza la destrucción y la muerte que acompaña a la guerra. Bajo el gobierno de este caballero, la humanidad se ve arrojada a un torbellino de conflictos, donde la vida es barata y el sufrimiento abunda. No es solo la guerra física lo que asola la tierra, sino también los conflictos ideológicos, las luchas de poder y las divisiones entre pueblos y naciones. La búsqueda de dominación y supremacía conduce a una destrucción y un sufrimiento generalizados. Es importante reconocer que la paz no es un estado natural, sino un don precioso que debe cultivarse y protegerse. Cuando se retira la paz, la humanidad se encuentra envuelta en oscuridad y desesperación, luchando desesperadamente por sobrevivir. En este momento crucial de la historia, es fundamental recordar las palabras de Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Debemos buscar activamente la paz y la reconciliación, resistiendo la tentación del odio y la violencia. Próximo. La llegada del segundo jinete, montado en su caballo rojo y blandiendo una gran espada, es una clara señal de que la paz está siendo arrancada de la tierra, reemplazada por la carnicería y el tumulto de la guerra. Esta aterradora cifra representa la escalada del conflicto y la creciente amenaza a la estabilidad global. El color rojo del caballo es una vívida advertencia del derramamiento de sangre y la violencia que sigue, trayendo consigo un grito de justicia que resuena en los pasillos de la historia. La gran espada que empuña es más que un simple arma, es un símbolo del poder destructivo del conflicto y de la devastación que deja a su paso. Mientras viaja, el mundo se sumerge en una vorágine de caos y destrucción, donde la vida es barata y el sufrimiento abunda. La progresión de los jinetes, del primero al segundo, marca una aceleración hacia el apocalipsis, un tiempo de tribulación y juicio que desafía a la humanidad a recurrir a Dios en busca de redención y salvación. En este momento crítico de la historia, es esencial recordar que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un regalo precioso que debe protegerse y preservarse. Debemos buscar activamente la reconciliación y el perdón, resistiendo la tentación de la violencia y la venganza. Knight, montado en su caballo negro y sosteniendo una balanza, emerge como una figura sombría que personifica el hambre y la escasez. Cuando el Cordero abre el tercer sello, el escenario está preparado para una era de gran tribulación y desesperación. El caballo negro, símbolo de muerte y duelo, está acompañado por el caballero, cuya balanza en la mano evoca la idea del racionamiento y distribución de alimentos en tiempos de escasez. La voz entre los seres vivos declara los precios exorbitantes del trigo y la cebada, indicando una inminente crisis alimentaria. La mención del aceite y el vino, artículos de lujo en la antigüedad, contrasta con la escasez de alimentos básicos, lo que pone de relieve aún más la gravedad de la situación. Estamos en una época desesperada, en la que incluso las necesidades más básicas se vuelven preciosas e inasequibles para muchos. El tercer jinete, parte integral de la profecía de los 4 jinetes del Apocalipsis, representa una fase crucial en los acontecimientos que conducirán al fin de los tiempos. Su presencia es un sombrío recordatorio de los horrores que aguardan a quienes enfrentan la ira divina y la urgencia de buscar la redención y la salvación. El tercer jinete, que representa el hambre y la escasez, es una pieza crucial en el gran rompecabezas de la profecía apocalíptica. Su llegada desencadena una serie de eventos catastróficos, preparando el oscuro escenario para el cuarto y último jinete, la propia muerte. Cuando el cuarto sello es abierto por el Cordero, aparece ante nosotros un caballo amarillo, color del morbo y de la enfermedad.
Montado en este caballo está el temible caballero, cuyo nombre es Muerte, seguido de cerca por el reino de los muertos. Se le concede un poder terrible sobre una cuarta parte de la tierra, lo que le autoriza a cobrar vidas con una variedad de flagelos, espada, hambre, pestilencia e incluso las garras de las bestias de la tierra. Esta descripción oscura y vívida nos recuerda la inevitabilidad de la muerte y su naturaleza implacable, capaz de extinguir la vida de diversas y terribles formas. La presencia del cuarto jinete marca la culminación de la angustia y aflicción que trajeron sus predecesores, señalando el inminente fin de los tiempos. La progresión de los caballeros, desde la conquista hasta el hambre y finalmente la muerte, refleja una escalada natural de desastres que culminan en la gran catástrofe final. Cada uno de estos jinetes es una manifestación de los juicios divinos que se desarrollan según el plan de Dios para el fin de los días. Ahora, ante la llegada del cuarto jinete, nos enfrentamos a la terrible realidad de nuestra propia mortalidad y la inevitabilidad del destino final. Es un sombrío recordatorio de la urgencia de buscar la redención y la salvación antes de que sea demasiado tarde. En los siguientes capítulos del libro del Apocalipsis, seremos testigos de revelaciones aún más dramáticas y de la conclusión épica de esta historia apocalíptica que nos mantiene al borde de nuestros asientos hasta el último momento. Los arrolladores acontecimientos desatados por los tres jinetes anteriores, conquista, guerra y hambruna, prepararon el escenario para una secuela aún más dramática. A pesar del caos que sigue, un mensaje de que Dios tiene el control impregna el texto. Sostiene el pergamino y abre los sellos, indicando que está al tanto de todo y tiene el poder de intervenir cuando sea necesario. El número 4, tan presente en el libro del Apocalipsis, resuena con un simbolismo significativo. Asociado a los cuatro seres vivientes y a la división cuatripartita de la humanidad, representa la totalidad de la creación. La Tierra, con sus cuatro ángulos, simboliza los puntos cardinales, mientras que la Nueva Jerusalén tiene cuatro lados. Desde los sacrificios del Antiguo Testamento hasta los cuatro evangelios sobre Jesús, el número 4 impregna la historia religiosa. Después de la aparición de los cuatro jinetes, la narración continúa con el quinto sello, que revela las almas de los mártires, aquellos que sacrificaron sus vidas por la fe. Vestidos de blanco, claman por justicia mientras esperan el momento adecuado. La apertura del sexto sello desencadena desastres naturales apocalípticos, que involucran terremotos, oscuridad celestial y estrellas fugaces. Ante estos acontecimientos, la gente en todas partes se esconde, temiendo lo que está por venir. La secuencia dramática y apocalíptica continúa, manteniéndonos al borde de nuestros asientos mientras nos acercamos a la conclusión épica de esta historia profética. El poder, la justicia y el plan divino impregnan cada detalle, sosteniendo la esperanza en medio del caos. Las rocas tiemblan, tratando de escapar de los aterradores acontecimientos descritos en Apocalipsis 6, 12-17. Antes de la apertura del séptimo sello, una pausa en la visión permite a un ángel marcar a los siervos de Dios para su protección, incluidas las 144.000 tribus de Israel, que simbolizan a los fieles protegidos. Juan contempla una gran multitud de cada nación, tribu, pueblo y lengua ante el trono de Dios, vestidos de blanco y alabándolo, prometiéndoles protección y consuelo eternos después de la gran tribulación. Cuando finalmente se abre el séptimo sello, el cielo guarda silencio durante media hora, anticipando los juicios que seguirán con las 7 trompetas dadas a los 7 ángeles, desencadenando acontecimientos catastróficos. Cada trompeta representa un juicio específico de Dios sobre la tierra, como se describe en Apocalipsis 8, 1-2. Esta secuencia de juicios, desde los 4 jinetes hasta las trompetas y las copas, conforma la narrativa apocalíptica que revela el plan divino para los últimos días y el desenlace de la historia humana. Los juicios anunciados por los 4 jinetes son eventos que Jesús dijo que caracterizarían la era actual, como se registra en Marcos 13, 7-8. La lista de 4 flagelos se hace eco de eventos del Antiguo Testamento como los descritos en Jeremías 50, 2. Aunque la identidad de los jinetes es simbólica, evocan la visión de Zacarías 1, 8, donde muchos jinetes montados en caballos de diferentes colores representan la guardia del Señor, trayendo paz a la tierra. En esta narrativa épica, se enfatiza la soberanía de Dios sobre la historia, incluso frente a acontecimientos terribles que parecen escapar a toda explicación. Sin embargo, a mayor escala, Dios está guiando estas fuerzas para llevar la historia a su clímax, cumpliendo su plan divino. Al patrullar la tierra, estos 4 jinetes no son como una patrulla ordinaria, son emisarios de Dios, a quienes se les ha asignado un papel activo en el cumplimiento de una misión divina. Representan eventos reales que sucederán, ya que el libro de Apocalipsis presenta un tema recurrente del juicio y la redención,
destacando el triunfo final del bien sobre el mal y el establecimiento del reino de Dios. Esta narrativa épica pinta un gran cuadro de una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y del mal, con la victoria final del bien asegurada. Los acontecimientos descritos en el libro del Apocalipsis son simbólicos y apocalípticos y revelan el plan divino para la humanidad. Es un llamado al arrepentimiento y un recordatorio de que el destino final de la humanidad está en manos de Dios. Sin embargo, incluso ante calamidades como enormes granizos que caen del cielo, el espíritu humano permanece obstinado, maldiciendo a Dios en lugar de buscar perdón o comprensión. La historia sirve como un sombrío recordatorio de que, aunque Dios es paciente y misericordioso, hay un momento en que la justicia debe prevalecer. Los acontecimientos descritos no pretenden causar miedo, sino enfatizar las importantes consecuencias de una sociedad que rechaza a su Creador. Son piezas de un rompecabezas que encajan en un panorama más amplio y nos recuerdan que Dios tiene el control de todo. Al reflexionar sobre los mensajes de los 4 jinetes, es un momento para orar a nuestro Padre Celestial, buscando consuelo, guía y fortaleza para enfrentar los desafíos y tribulaciones simbolizados por estos jinetes. Pedimos paz, esperanza y amor para quienes sufren conflictos, hambre, enfermedades y pérdidas. Que vivamos con compasión y bondad, marcando una diferencia positiva en las vidas de quienes nos rodean, y que el amor de Dios disipe toda oscuridad. En el nombre de Jesús, amén.